Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles, espero que se encuentren muy bien. La clase del día de hoy corresponde a hablar sobre origen del pensamiento evolutivo. Ok, todo comienza en este caso desde la situación de la evolución darwiniana, ¿verdad? En la cual pues es el máximo exponente, ¿verdad? En algún momento sobre la evolución, en la cual pues habla del orden físico, los fenómenos naturales que pueden explicarse por mecanismos naturales, no los designios de una entidad sobrenatural, o sea, es decir, algo no relacionado a cuestiones de cristianismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok. Juntando ambas cosas, la variación aleatoria sin ningún propósito, porque no hay propósito en la misma, como materia del cambio catalizado por la acción ciega de la selección natural, Darwin hizo que las explicaciones teológicas de los procesos de la vida fueran superfluos. O sea, por eso el segundo pensamiento o la revolución que hizo Darwin, pues realmente es, o lo que hizo es cuestionarse la vida en sí, ¿verdad? Una historia de las ideas del mundo cambiante y de las causas materiales de los fenómenos naturales, pues obviamente es la causa de la evolución. Vamos a hablar de los tiempos predarwinianos, la evidencia, teoría de Lamarck, el viaje de Darwin, qué vio Darwin, las críticas, Weismann, la teoría mutacionista, teoría moderna de la evolución y las críticas a la misma. Ok, en la antigua Grecia, en este caso, explicación no estática de mitología del origen de las cosas de la vida, obviamente tenemos en este caso, en la antigua Grecia, el pensamiento platónico, el pensamiento de Aristóteles también. Recordar, ¿verdad? Que, por ejemplo, Plotino dijo que estábamos hechos de eh, cuatro materias, ¿verdad? Que es fuego, y los elementos. Entonces, también Aristóteles incluso decía también, en este caso, que la piedra es un ser vivo, y lo más alto de la cúspide de la vida está el ser humano. Platón, su dualidad, ¿verdad? De lo que es palpable y el mundo de las ideas. Entonces, ahora bien, lo después llegamos a la teología cristiana, teología, la ciencia que estudia obviamente a Dios, ¿verdad? Teología cristiana, creación perfecta, la escala natural de Linneo, ¿sí? En este caso, piensa que el ser humano es la creación perfecta porque está hecho a la imagen y semejanza de Dios. En este caso, es la teoría de ellos. Entonces, aquí no estamos atacando, quiero que quede claro en esta clase, ¿verdad? De que si es cierto o no es cierto, usted lo que debe hacer, en ese caso, es leer, leer y leer más, porque también decía, en este caso dice la Biblia que la verdad os hará libres, ¿verdad? Entonces hay que leer mucho, porque no quedarme solo en un lado, ¿verdad? De la teoría cristiana es, digamos, la verdad, o la ciencia es la verdad. Entonces, lo bonito sería que usted venga y una las dos y se va a dar cuenta de qué gran sorpresa se va a dar cuando se entrelacen en sí. Ok, entonces teoría cristiana, en la escala natural pone o coloca al hombre como ser perfecto, ¿verdad? Ya que está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, porque es la marca de Dios. Ok, ¿cuáles son los cuestionamientos? La posición central de la Tierra, entonces decían que la Tierra era, digamos, el centro de todo. Teorías mecanicistas para los fenómenos físicos, Newton, Descartes, extensión del concepto de mundo cambiante a la astronomía, Kant y Laplace, ¿verdad? Immanuel Kant y Laplace, que fue un gran matemático. El mundo cambiante, obviamente en este caso lo dijo Buffon, ¿verdad? Que la Tierra tiene muchos millones de años desde que se formó, ¿verdad? Entonces, y había en este caso una teoría que se llama catastrofismo, ¿verdad? Que fue impuesta, ¿verdad? Por Cuvier, la teoría del catastrofismo. Y catastrofismo también, en este caso, tiene relación muy estrecha con el diluvio, ¿verdad? Cuando se hizo, o sea, es como que la unión de lo religioso
con catástrofes. Entonces, la ciencia se unieron en esa partecita y Cuvier colocó la teoría de catastrofismo, creyendo que uno de los principios fue el gran diluvio, ¿verdad? Ahora bien, el uniformitarismo, lo dijo en este caso Liel, en principios de la geología. eh, Obviamente, ¿qué piensa él? De que Liel, Hutton también, Hutton y Liel, en este caso, ve que la Tierra es, obviamente, antiguo y conforme a los cambios, etcétera, etcétera, o se formaron los ríos, los volcanes, las montañas. Entonces, es lo que usted tiene que ver del uniformitarismo. Ok, ahora bien, finales del siglo XVIII, obviamente vino y digamos, vinieron las ideas de los procesos naturales y la transformación de las especies. Entonces, entre ellas, usted ve el nombre más famoso de ellas, Darwin, ¿verdad? Buffon también. Buffon fue el que dijo que la Tierra era, en este caso, pues había mundo cambiante, ¿verdad? Entonces, por ende, usted en estas teorías va a encontrar, o sea, la lógica dice que se los voy a dibujar. Que imagínense que este es un con rojo una capa de tierra, hace de cuenta. Este, ¿ve? Híjoles, no se está dibujando bien. Ok, pues muy bien. Aquí están las montañas, etcétera, ¿verdad? Imagínense que usted encuentra una cosa más o menos cuando escarba, o sea, este es el suelo, pues, por decirlo así. Y aquí abajo encuentra una cosa, aquí abajo encuentra otra cosa, y usted encuentra otra cosa. Por las situaciones como la Tierra está cambiando y que tiene millones de años, ¿usted cuál diría que es el más antiguo? El que está hasta abajo, porque por algo la presión de la Tierra, pues obviamente lo colocó hasta abajo. Entonces son los principios que empiezan a decir ellos. Entonces, a medida que esté más hasta abajo, por ejemplo, lo del petróleo, cómo se formó, ¿verdad? Ustedes, gracias a la presión, vuelvo a repetir la presión, o sea, o sea, todo va con los cambios de la Tierra. Entonces, la presión de los huesos, todo lo que consistía en este caso los dinosaurios, ¿verdad? Por la presión, en este caso, pues se volvieron prácticamente las fuentes de petróleo, ¿verdad? Que tenemos hoy en día. Para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Entonces, ahora bien, vamos a empezar con la teoría del Lamarck. Lamarck tenía su teoría que se llama el transformismo. Las formas de vida inferiores aparecen continuamente y progresan inevitablemente hacia niveles de complejidad, perfección creciente. Herencia de caracteres adquiridos, o sea, si usted adquiere un carácter porque lo necesita, por eso está, lo dije, porque está el uso y desuso. Él piensa de que si usamos mucho el cuello, por ende, o sea, va a crecer el cuello. Si dejamos de usar una parte del cuerpo, va a disminuir el tamaño y en este caso eh, es prácticamente la teoría de transformismo de Lamarck. Entonces, ejemplo, Lamarck dice que, por ejemplo, si mi uña meñique de mi pie no tuviera uso, en ese caso, pues va disminuyendo de tamaño y en algún momento, pues va a desaparecer, pero a lo largo de los años, ¿verdad? Porque no lo estoy usando, porque él piensa, o la teoría de él es sobre el uso y desuso, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, en este caso, siguiendo, perdón, es que llegó un mensaje de ahí del curso de redes. Ok, sigamos. Entonces, en este caso, eh, aquí tenemos un poquito de filosofía, ¿verdad? Esto es extraído del libro que se llama Filosofía para principiantes, ¿verdad? Que si tienen la oportunidad de leer, pues es lo mejor que pueden hacer. De acuerdo a Lamarck, los hábitos naturales de cada criatura, pues por fuerza, etcétera, etcétera, como ustedes ven con ese animal que ven ahí, todos los días y todo sentido me vuelvo mejor y mejor. O sea, está usando y usando sus piernas en la medida de que prácticamente pues hace, como vuelvo a decir, crezcan los pies, ¿verdad? De acuerdo a la necesidad o el uso y desuso, ¿verdad? Entonces lo que indica este pequeño
texto, ¿verdad? Sobre la filosofía para principiantes. Entonces, Cuvier, después de Lamarck, está Cuvier, ¿verdad? Fundador de la anatomía comparada. ¿Cómo hace anatomía comparada? Esto es prácticamente comparar, por ejemplo, las alas de un pajarito y de una mariposa, por ejemplo, son partes análogas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que ver, ¿verdad? Pero después se va a hablar de eso. Entonces, ahora bien, vean. Fundador de la anatomía comparada, o sea, comparar anatomías, rechazó la teoría de Lamarck, argumentando que el registro fósil no mostraba señales de series intermediarias de ancestros, ¿verdad? Que tenían el cuello alto y por eso, ¿verdad? Entonces, por el uso y desuso, ¿verdad? Entonces, que los organismos estaban tan perfectamente adaptados que cualquier cambio los destruiría. Asimismo, Cuvier dijo que las extinciones que eran aparentes en los registros fósiles eran reflejos de sucesivos actos de creación separados por eventos catastróficos. Entonces es aquí cuando él viene con su teoría de catastrofismo. Entonces también apoyado en la idea también del gran diluvio, ¿verdad? Ok, los tiempos de Darwin. De hecho, hay un pensamiento erróneo, ¿verdad? Ustedes, en la cual dicen que Darwin dijo que venimos del mono. Y eso es lo peor que puede usted pensar si usted. Lo más interesante es que no leen el libro, ¿verdad? Del origen de las especies de Darwin, solo empiezan a argumentar. eh, pues hay que leer, ¿verdad? Hay que prepararse. Durante el medioevo, el universo se consideraba un sistema cerrado centrado en el hombre y dirigido por Dios. O sea, algo teológico, ¿verdad? A partir del siglo XIX comenzó una transformación irreversible. La Tierra dejó de ocupar el centro de las cosas. El sistema cerrado gradualmente dio lugar a universos infinitos. Los fenómenos físicos se concibieron gobernados por las leyes naturales, aunque el autor del estatus seguía siendo Dios y sus intervenciones eran necesarias para explicar cómo se habían hecho las cosas. De hecho, muchos dicen que obviamente Dios es el científico perfecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes ya sabrán, háganse la idea, ¿verdad? Entonces, el foco cambió del supernatural a lo natural, de lo milagroso a lo mundano, un cambio radical, ¿verdad? A partir de ese siglo. Entonces, de hecho, antes, ¿verdad? Cuando se tenía un pensamiento diferente al resto, pues venían pues varias situaciones hasta la muerte de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Sócrates, en este caso, quiso que los jóvenes pensaran y analizaran, ¿verdad? Entonces lo envenenaron con la famosa cicuta, ¿verdad? Ok, vámonos con el uniformitarismo. Esta teoría, eso que está a la par, solo es en este caso una conversación, ¿verdad? Esta teoría desbarató a la historia catastrófica del mundo, o sea, lo que dijo Cuvier, ¿sí? En este caso, que dejó de ser una serie de cuadros fijos separados y se convirtió en una película en cámara lenta. Los contemporáneos de Hutton ignoraron su teoría, pero en el siglo XIX esta fue retomada, o sea, se olvidaron de la teoría del uniformitarismo, ¿verdad? Entonces, desarrollado y popularizado por el gran geólogo Charles Lyell. Entonces, se había dicho antes, lo había indicado Hutton, ¿verdad? Y después lo volvió a retomar, en este caso, Lyell. Al poner en movimiento la historia de la Tierra, Lyell allanó el camino de las posibilidades de cambio biológico continuo, a pesar de que Lyell se negaba a aceptar la transformación de las especies. Su teoría acerca del cambio geológico tornó inevitablemente en la evolución biológica. Más tarde, Huxley escribió, solo me resta creer que Lyell fue, no solo a mi juicio, sino que también a juicio de otros, el que más ayudó allanar el terreno a Darwin. O sea, él le preparó el terreno para que Darwin, en este caso, hiciera esa revolución de pensamiento en sus años dorados, ¿verdad? Entonces, teoría del uniformitarismo, muy buen dato, fue publicado en 1788, justamente por ahí por la Revolución Francesa cerca, ¿verdad? ¿Cuáles eran las evidencias que hacían pensar en la evolución? Ok, ¿cuáles son?
En este caso, la vida humana es tan corta y el tiempo biológico tan largo. O sea, es lo más interesante, ¿verdad? Que no podemos vivir y observar o algo palpable que diga, ah, mira, ya evolucionó, ¿verdad? Entonces, algo así, pues no se puede, pues no es palpable, no es una situación en la cual diríamos de que, ah, sí, lo observé, lo vi, lo grabé, ¿verdad? Por eso, en este caso, pues los hechos siempre a veces dejan muchas dudas, entre otras situaciones. Ok, entonces la primera prueba son las secuencias de los tipos de fósiles. ¿Cuáles son? Como ya lo expliqué. ¿Se acuerda de la capa de tierra que le dibujé hace ratito? Entonces, eh, los registros fósiles datan de que si mientras más hasta abajo del suelo está, es más antiguo, ¿verdad? De todos modos, los extensos intervalos de los registros fósiles reforzaron la idea de que había una serie de creaciones independientes, separados por grandes catástrofes milagrosas. A pesar de ello, el progreso geológico de los tipos de fósiles se convertían más tarde en parte importante de la teoría evolucionista. A medida que la geología avanzaba, las brechas entre una era y el siguiente eran menores, de modo tal que mm, la noción de la transformación continua se volvía más convincente. Entonces, eh, ahí están las conversaciones, si usted se da cuenta. Como geólogo, admito que ha habido un ascenso gradual hacia un tipo superior de ser, pero como cristiano devoto no considero que lo dicho constituye evidencia de una transformación continua. Siempre había un debate, ¿verdad? Entonces, en todo caso, había pruebas concluyentes de que los cataclicismos no eran tan radicales como suponían los teólogos y de que algunos tipos no cambiaran. Lo señalé, perdón, en 1845 hay un tejón de Mioceno que no se diferencia del actual, o sea, ya estaban estudiando las eras en ese momento, ¿verdad? Si las capas geológicas estaban conectadas entre sí, por estos sobrevivientes que no cambiaran, quizá estaban conectadas también por el proceso de transformación. Entonces, la prueba B, existen los órganos rudimentarios. ¿Qué son los órganos rudimentarios? En este caso, en este caso, prácticamente los órganos que se parecen y los órganos que usted ya no está usando, ¿verdad? Que en la cual usted debe de recordar, por ejemplo, la sumuela del juicio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene que ver. Hacia los fines del siglo XVIII, los biólogos sabían que los animales vivos contenían pequeños restos de órganos sin función alguna, o sea, órganos vestigiales. Por ejemplo, insectos que no vuelan suelen estar dotados de pequeñas alas inútiles. Algunas serpientes conservan fragmentos atrofiliados de patas inservibles. Nosotros que tendríamos la muela del juicio y tenemos una pequeña, que fue en su momento una cola, que es el hueso coxis, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. Y entonces esa es la prueba 2, ¿verdad? Los órganos rudimentarios o también vestigiales, para que lo tengan en cuenta. La prueba C, las estructuras subyacentes comunes. ¿Eso qué son? En este caso, como ya lo había indicado anteriormente, están las estructuras análogas y las estructuras homólogos, ¿sí? ¿Y esos qué son? Eh, Imagínense como ese dibujito que está ahí, una estructura análoga eh, y el otro es una estructura homóloga. Es de que el análogo es pensar, por ejemplo, en las alas de una mariposa y en las alas de un águila. Ambos sirven para volar. O sea, eso es una estructura análoga. O sea, se parecen, o la de un murciélago, la ala de un murciélago, o sea, se parecen. eh, y en este caso, y son seres diferentes prácticamente, uno es un insecto, el otro es un animal. Entonces, ténganse en cuenta de que una estructura análoga sirve o tiene el mismo fin, pero no tienen el mismo origen, ¿sí? O sea, tienen la misma funcionalidad, pero no tienen el mismo origen. A diferencia de la estructura homóloga. La estructura homóloga lo que hace en este caso es de que tiene el mismo origen.
porque en este caso la teoría de evolución indica de que venimos de un ancestro en común. Entonces, por ejemplo, las patitas de las cabras tienen el mismo origen que nuestros huesos, de nuestro húmero, de nuestra ulna, radio, todo, ¿verdad? O sea, pensar de que o sea, los huesos de nuestro brazo tienen el mismo origen que las patitas de una cabra, de una vaca, de un gato, etcétera. ¿Ok? Esos son las estructuras subyacentes comunes. Desarrollo biológico, embriológico, perdón. Si nos ponemos a estudiar o ver embriones, todos los embriones en sus primeros días se parecen. Entonces, eso quiere decir que es una prueba más de la cual, en este caso, venimos de un ancestro en común y por ende, en su momento, los embriones se parecen y es otra prueba más para indicar que hay una evolución. Prueba E, o sea, la 5, la reproducción de animales y plantas, o sea, esa situación de cómo es la reproducción para la misma, eh, pues es la quinta prueba. Y la F es la lucha por la existencia siempre. El más fuerte es quien siempre se queda. Y por lo mismo también sucede en la vida real. Pues eh, llegan a ser en este caso un caso bien interesante. Por ejemplo, quieren tener mucho poder, y pues muchos dicen, ay, es que son ambiciosos, pero al final es la otra prueba, ¿verdad? De la naturaleza en sí, que la naturaleza se vuelve y siempre se proyecta, en la cual siempre va a existir una lucha por la existencia, esa lucha por la cual la ley del más fuerte, la del más audaz, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que entender parte de la misma. Entonces, ahora bien, y la otra prueba, las nuevas exploraciones. Entonces, las nuevas exploraciones indican los cambios parte del estudio, ¿verdad? Entonces, aquí podemos leer, en este caso se los dejo aquí para que ustedes lo lean. Vuelvo a repetir, esto en este caso está en la filosofía, ¿verdad? Para principiantes. Teoría de Lamarck. Ya habíamos indicado que es la de transformismo, ¿verdad? Del uso y desuso. Ahí está, de nuevo otra vez, ¿sí? Y después de Lamarck vino un viaje revelador. En este caso, un joven que en este caso tenía eh, creo que tenía sus recursos, por lo que dicen las historias, que era el joven Darwin. Entonces, él se fue a el archipiélago malayo de, en este caso está por la parte sur, ¿verdad? Suramérica, ¿sí? Entonces, ¿qué vio? Vio la secuencia de la diferencia de algunos animales, ¿verdad? Son de la misma especie, pero tienen alguna diferencia dependiendo del clima, dependiendo del lugar o dependiendo de la comida que están prácticamente consumiendo. Eh, Eso es para que usted lo tenga en cuenta, ¿verdad? Entonces, del archipiélago malayo, ¿verdad? Ok. Entonces, vuelvo a repetir, en las Islas Galápagos, o sea, Suramérica, como dice ahí, ahí es donde él hizo, digamos, los estudios y son las famosas tortugas también que si ustedes leen ahí el libro de Origen de las Especies, pues se dan cuenta de que eh, hay muchas aventuras que Darwin pues vivió en esa situación. La evidencia de las islas oceánicas, por ejemplo, los famosos pinzones, ¿verdad? Pinzones de Darwin, que son esos pajaritos que ustedes ven ahí. Los pinzones se diferencian por el pico, ¿verdad? En este caso, dependiendo de la comida. Son pinzones, o sea, pajaritos que tienen la misma especie, pero el pico varía de ellos. ¿Y por qué es? Porque se tuvieron, o sea, al principio de la evolución de Darwin se tuvieron que adaptar. Como no habían, o sea, nueces, solo insectos, el pico se tenía que adaptar para comer insectos, ¿sí? Estos son los apuntes de Darwin, ¿verdad? La búsqueda de un mecanismo. Eh, Darwin leyó el ensayo de Thomas Malthus, perdón, eh, profesor y economista. Recuérdense que además de Malthus, ¿verdad? Se recuerda de las teorías malthusianas. Entonces, sobre la economía, de por qué muchas guerras, etcétera, vayan a leer también los ensayos de
las teorías malthusianas, muy curiosos, ¿verdad? Bueno, la naturaleza es tan fecunda que cualquier intento imprudente de aliviar la pobreza provocará incremento insostenible de la población, exagerando el sufrimiento que se procura evitar. O sea, ¿cómo así? Si evitamos en este caso la pobreza, habría una sobrepoblación, ¿sí? Imagínense todos con buenas casas, carros, todo, ¿verdad? Habría una sobrepoblación. Y si hay una sobrepoblación, habría menos recursos. Entonces es lo que decía Malthus, ¿verdad? Por eso es economista. Es por ello que los funcionarios deberían permitir que los acontecimientos sigan su curso inevitable y dejar que las guerras, las enfermedades y el hambre eliminen el excedente. Y a eso le llamamos en este caso los efectos cuello de botella. ¿Qué son los efectos cuello de botella? En este caso le voy a hacer una situación. Haz de cuenta que aquí tenemos una botella, ¿sí? Ok. Y aquí haz de cuenta que hay canicas, como cuadraditos, va, de diferente tipo de genes. Sucede un catástrofe natural, que es un efecto cuello de botella. La naturaleza sacude a todo y haz de cuenta de que salen muchos caracteres y solo se quedan dentro de la botella, ¿verdad? En este caso, y salen, digamos, por azar. ¿Y eso para qué sirve un efecto cuello de botella? Se preguntará. Para reducir la población. En este caso puede ser un catástrofe. Nuestro efecto cuello de botella hace poco fue el COVID porque redujo la población, ¿verdad? Y al azar que nos quedamos, ¿verdad? Digamos los que por lógica sobrevivimos al COVID, ¿verdad? Entonces, eh, eso decía Malthus, ¿verdad? Entonces, ahora bien, Darwin y Wallace. El planeta cambia continuamente, lo cual implica que la vida debe cambiar para poder sobrevivir. La naturaleza provee ilimitada materia prima a través de las novedades evolutivas fortuitas. Eso es, en su momento hay que pensarlo porque no es ilimitado, porque por ejemplo el petróleo, ¿verdad? Ya en algún momento se va a acabar, ¿verdad? La fertilidad de la naturaleza lleva una continua lucha por la existencia. eh, en la cual aquellos individuos provistos de novedades favorables sobrevivirán en detrimento a aquellos que no lo tengan. O sea, los organismos más adaptados con mejores dotes son aquellos que van a sobrevivir y se lograrán a reproducir. Ok, entonces entre la misma, obviamente tenemos eh, las objeciones, ¿verdad? Los pueden ir a leer, ¿verdad? En su momento. Eh, prácticamente, pues por ejemplo, dice ahí, Charles, si sigues haciendo tanto hincapié en la importancia del cambio imperceptible e insistes que la transformación gradual de un tipo al siguiente te cavarás tu propia fosa. O sea, ¿cómo así? Es que como no había pruebas, ¿verdad? No había pruebas en sí para decir la teoría de evolución, pues aquí está la prueba de que es la verdad. Entonces, es lo que tenemos que ver eh, para la misma, ¿sí? Entonces, eso es parte de esa situación. Ok. Y la tercera, ¿verdad? En este caso, una teoría evolucionista que se basa en una lenta acumulación de pequeñas variaciones, o sea, porque sucede poco a poco, ¿verdad? Entonces, presupone periodos enormes. Según vimos, el geólogo del siglo XVIII al XIX, poco a poco fueron aceptando la gran antigüedad de la Tierra. Pero la teoría de Darwin exigía una gran extensión de tiempo, o sea, no podemos vivir digamos, un gran periodo de tiempo para observar algunos cambios. Esta premisa corrió graves peligro cuando el físico Lord Kelvin calculó a partir de la temperatura interior de la Tierra que Darwin había sobreestimado groseramente la edad del globo terráqueo. Entonces, se prácticamente se calculó, ¿verdad? En este caso, la temperatura del núcleo y entonces Darwin se equivocó, ¿verdad? En calcular, obviamente, la edad del globo terráqueo, ¿sí?
Darwin sospechó que los cálculos de Kelvin eran erróneos y estuvo en lo cierto. Si hubiese vivido más tiempo, lo habría gratificado al enterarse de que la Tierra era aún más antigua de lo que él pensaba. Entonces, recuérdese de ese nombre de Lord Kelvin, porque si tiene algo que ver con temperatura, usted sabrá por qué habrá Kelvin, ¿verdad? La cuarta objeción. La ignorancia de Darwin acerca del mecanismo de la herencia lo expuso a una objeción mucho más perjudicial en 1867. Un ingeniero escocés llamado Fleming afirmó que una variación favorable se diluiría rápidamente luego de la cruza del individuo afortunado con miembros normales de la población. Ok, imagínense que en este caso hay una jirafa con un cuello enorme, pues prácticamente eh, cuando se cruza con alguien que no está dotado, pues obviamente ya desaparece prácticamente esos dotes. ¿Sí? ¿Ok? En este caso, los eventos históricos, ¿verdad? De la misma, puras guerras, ¿verdad? Por ejemplo, son los efectos Cuevote, descubrimiento de América, fundación de Buenos Aires, Revolución Francesa, independencia de los Estados Unidos, campaña de Egipto por Napoleón, ¿sí? Revolución de Mayo, viaje de Darwin en esos años, invasión a las Malvinas, inauguración de Arco del Triunfo, eh, se publica Origen de las especies, eh, Pasteur, ¿verdad? O sea, el estudio de la pasteurización, ¿verdad? Mendel, 1872, sobre las leyes de Mendel, o sea, genética, y empieza la teoría sintética de la evolución, pero también está, obviamente, las guerras, ¿verdad? La primera, la Gran Guerra y la Segunda Guerra, ¿ok? Entonces, ahora bien, este es prácticamente eh, cómo evolucionan las especies. La pregunta es, ¿y esa gráfica qué tiene que ver? Tiene que ver con un equilibrio que se llama equilibrio de Harding-Weinberg, pero eso ya se es meterse muy de lleno a la misma, es una ecuación cuadrática, ¿verdad? Que es P cuadrado más 2PQ más Q cuadrado, y eso tiene que ser igual a 1, ¿sí? ¿Ok? Entonces ya la síntesis de evolución moderna, en este caso, pues obviamente ya unir lo que dice Darwin, más las situaciones de la genética y todo eso, el ADN y todo, ¿verdad? Entonces vino la evolución por síntesis. Entonces, veamos lo siguiente. Las recientes críticas, la biología del desarrollo, la genómica, epigenética, o sea, encender y apagar genes, ecología y ciencias sociales. Algunos autores proponen que los procesos por los cuales los organismos crecen y se desarrollan son mecanismos casuales de la evolución, o sea, casualidad. No es solamente que el desarrollo se encuentra programado en los genes. Los seres vivos co-construyen y coevolucionan con el ambiente. O sea, el ambiente tiene algo que ver. Eso lo dicen algunos autores, no lo digo yo, solo se lo estoy explicando, ¿sí? Porque se no va a decir que es mi pensamiento, sino que simplemente, vuelvo a repetir, estamos estudiando los pensamientos, pero la clase se llamaba pensamientos evolutivos, ¿sí? La teoría sintética de la evolución, entonces, la mutación con la herencia y la selección natural, como ya dijimos, los mejores adaptados o con los mejores dotes, en este caso, pues se reproducen, y la herencia y la mutación, o sea, el cambio desde los genes, entonces hace adaptación. Los organismos mejor adaptados sobreviven. Bien, sesgo del desarrollo. ¿Cómo influye el desarrollo sobre la variación? Plasticidad fenotípica. ¿Cómo fenotípica es lo exterior, verdad? ¿Cómo el ambiente influye en las características? Construcción de nicho. ¿Cómo modifican los organismos su ambiente? ¿Sí? O sea, los organismos van a modificar su ambiente, ¿va? Como cuando hay una ciudad, ¿va? Modifican todo. Herencia extragenética. ¿Cómo transmiten los organismos más que genes a la descendencia? ¿Sí? O sea, no solo genes, ¿qué más, verdad? Bien. Sesgo de desarrollo, para que lo tengan en cuenta. Bien. Plasticidad fenotípica. Imagínense que ah, haya un árbol más o menos que con
con las ramas de color de la mariposa que está del lado izquierdo. Sería menos probable que se lo coman, pero imagínense que sea uno oscurito como ese, es más probable como, o sea, es más visible. Entonces, eso es la plasticidad fenotípica. Y la construcción de nicho, en este caso, es la modificación, ¿verdad? Como por ejemplo, construir ciudades. Entonces, y de ahí la extragenética. Bien, entonces hasta acá nuestro tema del día de hoy. Entonces espero que aprendan algo nuevo el día de hoy y la otra semana creo que ya quedan las últimas clases, ya después viene la evaluación. Recordar, ¿verdad? De estudien a su texto paralelo con los apuntes de la clase de hoy y nos vemos la siguiente semana.